Pasar a ya los formatos de mesa redonda que va a haber a lo largo de la mañana, y la primera de ellas es la que habla sobre prevención de riesgos, seguridad y salud en los trabajos de mantenimiento y renovación de superestructuras ferroviarias. La coordinadora de esta mesa va a ser nuestra compañera Lorea Arrien-Elguezaba, técnico en prevención de riesgos laborales del sector de construcción del Centro Territorial de Álava. Así que, Lorea, si subes a la palestra, junto con todas las personas que conformáis la mesa. Que aquí tenemos a Aitor Cecilia, Gorkan Espral, Jesús Jaime Ruiz Antón, Mónica Ubierna y Alfonso Argüeso. Le dejo a mi compañera la presentación de todos ellos y adelante. Pues no sé, si igual sí me siento, ¿no? Sí. Luego, cuando se siente, la vamos a dejar ya preparada. ¿Esto cómo se pone? Luego te la agachas tranquilamente. ¿Te ayudo a Sí, sí. agacharte aquí? ¿Esto me lo pongo después o ahora? Cuando quieras, yo después me lo pongo. Yo te lo dejaría aquí, así agachado, y luego cuando te sientes te lo pones. Bueno, egunon, danoi. Ni Lorea Arrien naiz, Osalan Arabako Prebentzio Teknikaria.
eta jardunaldi honetako bigarren zatia aurkeztuko dizuet. Jardunaldi honetan lehenengo eta baina egingo dute gidaren aurkezpena, eta gero mahai inguru honetan gaude gure adituekin galdera batzuk botako ditugu eta beraiek erantzungo dizkigute. Bueno, esan bezala, gaur hemen nago Osalanek bukatu berri duen eta laizter argitaratuko den gida aurkezteko. Gida honen izenburua trenbide gainegiturak eraikitzean sortzen diren lan arriskuen prebenitzeko gidari burua da, berritze eta mantentze lanetarako. Gida berri honek 2021an amaitu eta argitaratutako lehenengo zatiaren bigarren partea da, garai hartan argitaratutako gida obra berrietan enfokatuta zegoen, eta oraingo bigarren gida hau berrikuntza eta mantentze lanetan enfokatuta egongo da. Danok dakizuen bezala, eraikuntza sektoreak ezaugarri bereziak ditu eta ez behar kopuru handiak. Hori dena eta tresna espezifikoak behar ditugu, batetik arriskuak identifikatzeko eta bestetik prebentzio neurri eraginkorrak aplikatzeko. Hori dela eta Osalanek hainbat gida garatu ditu, sektorearen barruko jarduera zehatzetan oinarrituak daudela. Hala nola gaur aurkezten dugun hau, trenbide ingurunean erabiltzeko pentsatua dena. Argitalpen hau 2021 eta 2026 urteen arteko laneko segurtasun eta osasunerako euskal estrategiaren barruan daukagu kokatuta. Osalanek gida hau sortu du enpresei lan arriskuen prebentzioan laguntzeko eta horretarako informazio tekniko eta tresna praktikoak eskaintzen dizkie. Esan beharra daukat gida hau gida erabilgarri, argi eta eskuragarria dela, eta lehenengo gida eta bigarren gidan arteko ezberdintasun nagusiak dira, oraingo honetan egiten direzen lanak bide aktiboko lanak direla. Horrek dakarrena da batetik arrisku elektrikoa daukagula, katenairia daukagulako, eta bestetik alboko zirkulazioan dauden tresnek harrapatzeko arriskua ere badaukagula. Gidaren edukian sartzen baldin bagara, tren azpiegitura bat daukagu, eta haren gainean berritze eta mantentze lanak egingo dira. Bai bidean bertan, bai inguruan eta bai instalazioetan ere. Horregaitik, gure gida banatzerako orduan, atal ezberdinak sortu ditugu, lehenengoko atala izango zen trenbidea berritzea, trenbide berritze lanek izango zira balasto gaineko lanak, plaka gaineko berritze lanak, eta gero ditugu mantentze lanak izango ziren trenbidean bertan, mantentze lanak inguruan eta mantentze lanak instalazioetan. Eta bukatzeko, gidaren azkenengo partean eraizkin batzuk gehitu ditugu, oso garrantzitsua direzen eraizkinak, batzuk lehenengo gidean ere agertzen ziren, adibidez makinariaren eraizkina edo higiene, ergonomia eta psikosoziologiarena, baina oraingo gida honetan hauek garatu egin ditugu, eta horrez gain beste eraizkin batzuk ere sortu ditugu. Kanpo ingurunea, trenbide ingurunea, prestakuntza, langileek eduki behar den prestakuntza, eta azkenik prebentzio baliabideei buruz hitz egin dugu. Bueno, orain euskara zin dut, eta orain berdina probete gaztelaniaz jendeak ulertu gezan, bale? Pues eso, que soy Lorea Arrien, técnico de prevención de riesgos laborales de Osalan, Álava. Os voy a presentar la guía y luego vamos a hacer aquí una mesa con nuestros expertos. Les voy a lanzar unas preguntas y ellos nos van a dar su opinión. Esta guía tiene como título Guía para la prevención de riesgos laborales en la construcción de superestructuras ferroviarias en trabajos de renovación y de mantenimiento. Esta nueva guía da continuidad al trabajo culminado en el 2021 con la publicación de la primera parte de la guía, en aquel entonces estaba enfocada a obras nuevas. Como sabéis, el sector de la construcción tiene unas características muy especiales y una elevada siniestrabilidad, por lo que requiere unos instrumentos específicos pues, para identificar los riesgos y luego aplicar unas medidas preventivas eficaces. Por ello, Osalan desarrolla diversas guías centradas en actividades concretas dentro del sector
como esta que hoy presentamos, pensada para ser utilizada en el entorno ferroviario. Esta publicación forma parte de los objetivos de la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021-2026. Osalan la ha creado para ayudar a las empresas a mejorar en la prevención de riesgos laborales, ofreciendo información técnica y herramientas prácticas que faciliten una buena gestión. Se trata de una guía útil, clara y accesible para todos los agentes implicados en este tipo de trabajos. En cuanto a las diferencias entre la primera y la segunda guía, deciros que en esta segunda parte estamos trabajando en una vía activa, por lo que tenemos los riesgos eléctricos debido a la presencia de la catenaria y tenemos los riesgos de arrollamiento porque tenemos trenes en circulación en nuestro entorno. En cuanto al contenido de la guía, pues ya existe una infraestructura ferroviaria previa, por lo cual se deben realizar trabajos de renovación y mantenimiento, tanto en la propia vía como en su entorno y en sus instalaciones. Por ello, hemos dividido la guía en diferentes partes. La primera trata de la renovación de la vía, renovación sobre el balasto y renovación de la placa. Y luego tenemos el apartado de mantenimiento de la vía, mantenimiento del entorno, mantenimiento de la propia vía y mantenimiento de las instalaciones. Y para finalizar, hemos incluido unos anexos al final de la guía, unos anexos que ya teníamos igual en la primera guía, como es la de maquinaria, la de higiene, ergonomía y psicosociología, pero que los hemos ampliado. Y luego hemos creado unos anexos que consideramos que son muy importantes, que serían el anexo de entorno exterior, el anexo de entorno ferroviario, la formación específica que tienen que tener los trabajadores para poder ejecutar este tipo de obras y el recurso preventivo. Y nada, pues eso, deciros que esta guía ha sido el fruto de trabajo conjunto entre el equipo técnico de Osalan, que ha estado formado por Victoria Álvarez Cid, que es la responsable del área de prevención de riesgos laborales de Guipúzcoa. Luego tenemos a Ana Artiz Elcarte, que es la técnica de prevención de riesgos laborales de Guipúzcoa, a Marga Ortega Cuesta, que es la técnica de prevención de riesgos laborales de Vizcaya, y yo de Araba. Y luego tenemos a nuestros profesionales expertos, tenemos aquí unos cuantos, con amplia experiencia en prevención de riesgos laborales en el sector ferroviario, tanto en grandes empresas constructoras como en entidades gestoras. Nos hemos aprovechado de su experiencia y su conocimiento de todos ellos con el objeto de elaborar una guía lo más completa y útil posible. Y por ello quiero agradecer la colaboración de todos ellos y voy a presentaros de uno en uno. Mira, tenemos a Aitor Cecilia Mandaluniz, responsable del Servicio de Prevención de Euskal Trenbide Sarea. Tenemos a Alfonso Argüeso López, jefe del Departamento del Servicio de Prevención de Comsa Corporación. Gorkan Esplal Rueda, responsable de Unidad Prevención, Calidad y Medio Ambiente de la zona norte de Comsa Corporación. Luego tenemos a Jesús Jaime Ruiz Antón, JJ. Es un profesional experto con amplia experiencia en prevención de riesgos laborales. Y a Mónica Urbina Plaza, responsable del Departamento de Prevención para la Dirección Atlántica de Ferrovial Construcción. Y quería agradecer también que, aunque no participen hoy en la mesa, que han participado igualmente en la elaboración de esta guía, a César Palacio Rocillo, jefe de Prevención de Dragados, a Gonzalo, que les tenemos ahí, Olea Vázquez, coordinador del Departamento Norte Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de OHL, y Pablo Rentero Salgado, jefe del Servicio de Prevención de TEXA. Y, por supuesto, acordarme de Alberto Alonso Vivar, que fue el impulsor de este proyecto y que nos ha dejado hace muy poquito. Y bueno, pues ya está, ya he hecho un poco la presentación de la guía y ahora vamos a pasar a la parte de la mesa. Está aquí se la den. ¿Cómo es esto? ¿Atxetik sartzen da? Hola, al revés, justo.
Es que estontzen ez dute ikusten. Bai. Bueno, me siento aquí con vosotros y os voy a hacer unas preguntillas y a ver qué opináis de ellas. Como expertos en la materia, promotor, personal técnico de prevención, ¿consideráis que son útiles este tipo de publicaciones? ¿Veis la necesidad de generar materiales para este tipo de obras tan específicas? ¿Qué opináis? ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Eskerrik asko, kaixo egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot Osalani mahai honetan parte hartzen usteagatik. En primer lugar, yo quería dar las gracias a Osalan por contar conmigo, introducir así a esta mesa un poco de aire retro, un poco vintage. Y también quería decir unas palabras de recuerdo para el compañero Alberto Alonso, que nos ha dejado este año, y otro componente del equipo, porque este equipo se remonta ya por el año 2000, cuando empezó a trabajar, y también nos ha dejado este año Nacho Miagolarra, que alguno se acordará de él y que también, pues, acordarme de ellos. En cuanto a la pregunta en sí, pues bueno, si considero útiles estas guías, pues después de un cuarto de siglo ya trabajando con Osalan, yo creo que si dijera que no sería un poco extraño, ¿no? Entonces, evidentemente creo que sí. Para mí, el que técnicos de prevención de diferentes empresas y técnicos de Osalan se junten para hablar de prevención en sí mismo ya es útil. Si además a esas reuniones las sacamos como conclusión una guía para aplicar las medidas preventivas en determinados sectores o determinadas actividades, yo creo que eso es miel sobre hojuelas. Por otra parte, la pregunta en sí maneja que si para estas actividades tan concretas es necesario este tipo de guías. Hombre, yo creo que en prevención no debemos excluir a nadie. Es decir, por muy concreta que sea una actividad, debe de tener su correspondiente manual, sus correspondientes medidas preventivas y sus correspondientes aspectos de guía para aplicar la prevención. Mónica, ¿tú Bueno, qué nos dices? Buenos días a todos. Bueno, yo respecto a esta pregunta quería añadir quizá algo de lo que todos tenemos que ser conscientes, y es el problema que tenemos hoy en día para incorporar a gente al sector de la construcción en general y a este sector en particular por sus peculiaridades. Entonces, bueno, es verdad que la mayoría de la gente que nos dedicamos a la prevención hace muchos años ya tenemos unos años y cada vez se incorpora menos gente al mundo de la prevención, porque es un hecho que se ve claramente. Entonces, este tipo de guías pueden ayudar muchísimo a la gente que se incorpora al sector a poder tener ciertas bases o cierta ayuda a la hora de conocer y elaborar procedimientos de trabajo que son necesarios para todos estos trabajos, pues viendo lo que durante un tiempo hemos estado recopilando los que llevamos mucho tiempo en este campo. Entonces, puede servir perfectamente de guión a la gente que se incorpora, porque todos necesitamos una base. Y aunque hoy en día se tira mucho de inteligencia artificial y parece que todo lo hace la inteligencia artificial, tenemos que ser conscientes de que mucha de la información que nos da la inteligencia artificial cuando se busca, pues no es exacta ni totalmente veraz. Hay que contrastar, necesitamos cosas de apoyo que nos ayuden a contrastar lo que nos está saliendo cuando pedimos información en estos medios. Y entonces, este tipo de guías en este sector. Hay otras guías también que pueden facilitarnos esta información, que nos ayudará a comprobar si es veraz todo lo que estamos leyendo, si tiene una base realmente legal o no, si se referencia a normas que son de aplicación o no. Entonces, en este sentido, estas guías yo creo que son una ayuda muy buena para profesionales, tanto que lleven tiempo, como que cambien de sector, como que se incorporen al sector nuestro. Muy bien, Mónica. Bueno, y ahora Aitor nos va a dar su perspectiva como gestor que es, que igual tiene una perspectiva diferente. Sí, bueno, yo coincido con mis compañeros. Efectivamente, este tipo de guías
pues por una parte son un ejemplo claro de trabajo en equipo, de puesta en común de conocimientos de profesionales de diferentes perspectivas por sus puestos de trabajo, que no son iguales, y por tanto pues, permiten crear criterio. Criterio que muchas veces pues bueno, es dispar entre los diferentes agentes que trabajamos en la prevención. Técnicos de prevención, delegados de prevención, administración, etcétera, pues no siempre coincidimos en la forma de ver cómo resolver una situación de riesgo. Y este tipo de publicaciones pues ayudan enormemente. Me gustaría apuntar en este sentido pues que este trabajo de 4 años en el que hemos estado conjuntamente pensando en qué poner en la guía, pues hemos tenido muchas dificultades. A pesar de ser profesionales con mucha experiencia, cada uno, como digo, con su perspectiva y con su visión, pues ha habido momentos delicados, de dudas existenciales casi, ¿verdad? No sabíamos o no entendíamos completamente los procesos por su complejidad, etcétera, o no alcanzábamos a definir bien lo que queríamos poner en la guía para que esa información fuera útil, fuera práctica y fuera viable el uso de la guía. Bueno, en definitiva estábamos poniendo sobre la mesa pues, la evidencia de la dificultad que hay de hacer una prevención de calidad. Entonces, este tipo de guías pues, también nos ayudan en ese sentido. Permiten que profesionales del sector pues, tengan una referencia clara y permiten también que otras personas que no se dedican a la prevención pues, bueno, pues se planteen la prevención como algo más participado, con elementos como este que les ayuda en la gestión preventiva, que nos permite también empatizar con esa labor en muchas ocasiones ardua de los técnicos de prevención. En definitiva, creo que ayudan. Y luego, pues bueno, pues en la parte personal, pues yo he trabajado estupendamente con gente con muchos conocimientos y con la que he aprendido mucho, y concretamente reencontrarme con uno de mis primeros maestros, que siempre es una experiencia enriquecedora. Bueno, pues oso ondo. Os voy a plantear la segunda pregunta. ¿Cuáles se pueden considerar los riesgos más específicos de los trabajos de mantenimiento y renovación de superestructuras ferroviarias? ¿Qué diferencias hay con otro tipo de obras? ¿Cuál es la mayor problemática a nivel preventivo que se puede encontrar en este tipo de obras? Mira, Gorka, te toca. Hola, ¿qué hay? Buenos días, según angustio ahí. ¿No se me oye? Ah, sí. Bueno, muchas preguntas, ¿no? en una, ¿no? Yo creo que aquí está un poco el tomate de lo que es nuestro sector y de la complejidad que tiene, sobre todo con el tema de los riesgos a los que estamos expuestos. Sí que me gustaría hacer una comparativa un poco rara con los primeros años en los que yo empecé a trabajar, que estuve trabajando en el sector petroquímico. Por lo tanto, bueno, la comparación con el sector ferroviario es un poco un huevo a una castaña, ¿no? Pero sí que he hecho una reflexión en el que he detectado 3 aspectos que son muy similares entre ellos, que yo creo que nos pueden ayudar a entender un poco los riesgos que tenemos en el sector ferroviario, ¿no? Y es que en ambos sectores tenemos una cosa en común, que es la necesidad de mantener el proceso activo, ¿no? En una refinería, si nos transportamos a una refinería, es necesario mantener el servicio de la instalación y trabajamos con ese condicionante. Y es que resulta que en el sector ferroviario tenemos exactamente lo mismo. Es necesario mantener el servicio y la circulación de trenes, ¿no? Por un fin seguramente mucho más bonito que el petroquímico, ¿no? Que es el que se trata de movilizar a las personas, ¿no? Necesitamos movernos en tren, en metro, en tranvía, porque es un servicio esencial para nosotros, para movernos, ¿no? Te tengo que pedir disculpas porque hoy he venido en coche y no he venido en metro, pero te aseguro que lo suelo usar mucho el metro, ¿no? Entonces ya tenemos aquí que este aspecto, desde luego, nos condiciona al siguiente aspecto, ¿no? Que es el de los riesgos. Tenemos un sistema que hay que mantener y ese sistema pues, nos ofrece unos riesgos, ¿no? que si se presentan pues, son altamente complejos y potencialmente graves para las personas, ¿no? No solo las instalaciones, sino también para las personas. Y mientras en una refinería, si nos teletransportamos otra vez, tenemos riesgos como el incendio, tenemos un riesgo de explosión o tenemos un riesgo de asfixia por los procesos que lleva, en el sector ferroviario tenemos el que todos tenemos en la cabeza, que es el de arrollamiento, ¿no? Por trenes comerciales o de mercancías, pero en este caso sí que el riesgo que mayor tenemos en cuanto a arrollamiento no es el de los trenes ni el de los trenes comerciales, sino el de nuestra propia maquinaria, ¿no? Porque
Si vosotros vais en metro o en tren y miráis por la ventanilla, veis un poco la plataforma de vía que tenemos, ¿no? Ese es el espacio que tenemos para trabajar y acceder hasta allí es muy complicado. Entonces, todos los días muchas personas tienen que acceder andando a la zona de trabajo y convivir con nuestras propias máquinas, ¿no? Tenemos vallacares, tenemos bateadoras, tenemos dumperviviales, todo que va encarrilado. Entonces, esa estrechez y esa dificultad de acceso hace que ese riesgo lo tengamos realmente con nuestra propia maquinaria. Y luego está el riesgo de electrificación. No voy a hablar del riesgo de altura porque ya lo hemos comentado en la primera fase, pero evidentemente el riesgo de caída en altura existe, sobre todo para todo el personal de electrificación que tiene que acceder a postes, a pórticos, a ménsulas para montar cable o montar cualquier estructura de la propia electrificación, ¿no? Pero sí que tenemos el riesgo eléctrico, lo tenemos muy presente, ¿no? Lo tenemos antes, durante y, en el peor de los casos, bueno, antes, al final y en el peor de los casos durante, pero lo ideal es siempre trabajar sin tensión como solemos hacer. Y el tercer aspecto que para mí también coincide con ambos sectores, desde mi punto de vista, es los procedimientos que tenemos establecidos para hacer de escudo frente a esos riesgos, ¿no? Porque al final, en una refinería, para hacer cualquier tipo de trabajo está súper procedimentado. Tenemos un trabajo en caliente que tenemos que hacer una soldadura, una herramienta que va a generar chispa y tenemos un procedimiento para trabajar en caliente con un permiso del cliente, un operador, un detector inicial, un bombero, un vigilante, miles de cosas que hacen que ese trabajo se haga de una forma segura. Y en el sector ferroviario pues pasa exactamente lo mismo. Tenemos una planificación de una semana para hacer todos los trabajos que vamos a hacer en una línea. Esto se documenta en un acta de trabajos o cuando se trata de algo extraordinario en una consigna de trabajos donde se especifican ahí muy claramente qué medios vamos a tener. Y luego ya cuando estamos en campo lo que tenemos es una figura como la del piloto de seguridad, que esta persona es la que te dice si te permite entrar a la vía y te garantiza que la entrada de trenes no es posible, sino que tenemos un bloqueo de vía. Entonces, digamos que la variable ya de que tengamos el arrollamiento con trenes comerciales o de mercancías, pues ya la hemos despejado. Ojo, seguimos teniendo el riesgo que tenemos nosotros junto con de arrollamiento por nuestra propia maquinaria, ¿no? Y luego, por otro lado, pues tenemos el riesgo eléctrico, que al final es igual, sí que se parece un poco a los que podamos tener en un sector químico, ¿no? Porque es de los llamados riesgos invisibles, que no somos capaces de detectarlos, están ahí presentes y para ello necesitamos sistemas que nos ayuden a garantizar si tenemos tensión ahí, ¿no? En cuanto al riesgo eléctrico, pues es el segundo paso que damos. Cuando nos dan un bloqueo de vía, lo que me dan es un corte de tensión. Entonces es cuando garantizo que tampoco tengo electricidad. Garantizo entre comillas porque todos conocemos las 5 reglas de oro que hay que cumplir. Entonces, en este caso, el gestor ferroviario me dice que me hace las 2 primeras y me dice, ojo, no tienes tensión, y luego, por otro lado, me garantiza que no voy a tener una reconexión de esa línea. Y luego yo, como los contratistas, lo que tenemos que hacer es verificar de alguna manera que no tenemos tensión en la línea. Tenemos comprobadores de tensión que, bien usados y de manera adecuada, y si todo es estupendo, pues me va a decir que realmente no tengo tensión en esa línea y posteriormente tendré que cortocircuitar y poner una tierra en mi cantón ferroviario para impedir que cualquier derivación o cualquier corriente no controlada me pueda entrar en mi cantón, ¿no? Entonces, pues la conclusión es un poco que tenemos un sector que no para la actividad y que es importantísimo mantener el sistema en funcionamiento y que tenemos que acabar el trabajo dejando la vía operativa porque es que un tren viene a las 5:02 de la mañana, entonces eso para nosotros es un condicionante. Por otro lado, tenemos unos riesgos muy potentes, que son los más claros del sector, y por otro lado tenemos gestores ferroviarios que tienen procedimientos muy potentes que hacen que los trabajos pues, se ejecuten de una manera muy segura. Bueno, bien. Tú, por ejemplo, JJ, ¿qué riesgos ves tú que puede haber en este sector tan concreto? Para mí hay 2 riesgos primordiales que quizás no se les da la importancia que debieran porque son un poco residuales o se les considera ya algo normal dentro del trabajo, y me refiero, como comentaba Gorka, por un lado a las condiciones horarias que estamos sometidos y por otro lado a la nocturnidad en la que solemos realizar este tipo de trabajos. La mayoría de los trabajos que hemos contemplado en la guía se realizan de noche, con todo lo que ello conlleva. Para aclarar un poco, yo quería poner 2 ejemplos, permitirme un poco la coña, pero el primero nos lo refleja un refrán popular que nos dice que de noche todos los gatos son pardos.
Eso, traducido a prevención, en la oscuridad de la noche resulta fácil disimular las faltas de materia preventiva o que éstas no se perciban claramente. Es un factor que no solemos tener muy en cuenta. Y el segundo ejemplo nos lo canta Alejandro Sanz cuando nos dice que cuando nadie me ve puedo ser o no ser, y cuando nadie me ve pongo el mundo al revés. Creo que algo os ha dicho antes, y evidentemente en prevención muchas veces nos pasa esto, que cuando nadie nos ve, pues hacemos de nuestra capa un sayo y las medidas preventivas nos las olvidamos. Un poco más en serio, el trabajo nocturno siempre ha sido un pequeño quebradero de cabeza para los técnicos de prevención. Pues nos hemos hecho siempre las mismas preguntas. ¿Estarán trabajando de forma segura? ¿Estarán cumpliendo los procedimientos establecidos? ¿Me la van a liar hoy que no puedo ir por allí? Siempre nos ha quedado, yo creo que nos ha quedado siempre esa duda, ¿no? ¿Qué estarán haciendo? Y trabajar de noche implica básicamente tener unos principios muy básicos en prevención, pero que nos van a poder evitar muchos accidentes. El orden, la limpieza o la iluminación se convierten en aliados, pero también pueden ser nuestros enemigos. Con buena iluminación, con buen orden, con buena limpieza, vamos a poder evitar un montón de accidentes, pero si no tenemos ese orden, esa limpieza y esa iluminación, probablemente generemos nuevas situaciones de riesgo, con lo que ello nos va a llevar. Pero también hay que tener en cuenta que trabajar de noche, los ciclos circadianos se ven alterados, pues invierte el ritmo biológico que marca la actividad en función de las horas de luz y la temperatura diurna y nocturna. Esto tiene diversos efectos sobre la salud. Por un lado, nos baja el rendimiento debido a la modificación de los horarios de sueño y puede ser origen de patologías relacionadas con el sueño como la narcolepsia. También puede producir alteraciones en la dieta, ya que los horarios de comidas también se ven cambiados. Aumenta, lógicamente, la carga mental, empeorando el tiempo de respuesta y provocando una ralentización de la ejecución de las tareas, lo que nos supone una mayor vulnerabilidad a la hora ante la posibilidad de sufrir un accidente de trabajo. Y además tiene consecuencias psicológicas y puede llegar a provocar depresión, ansiedad y estrés. Y por último, hay un incremento en la carga física, ya que la alteración de los ciclos circadianos sube la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno y el ritmo respiratorio. Es por ello que el trabajo de noche puede ser origen de enfermedades cardiovasculares. Todos estos condicionantes habrá que tenerlos en cuenta cuando valoramos los riesgos a los que se van a ver sometidos los trabajadores y habitualmente se suelen olvidar. Por último, y voy a ser breve porque mis compañeros tienen más cosas que contar, quería añadir un poco a lo que comentaba Gorka antes, que este tipo de trabajos están sometidos por lo general a unos estrictos horarios marcados por el gestor ferroviario y que nos van a condicionar muchísimo. Todo ello va a producir o acabar generando ansiedad y estrés. Por mi parte, nada más. Quería ser un poco breve. Eskerrik asko zuen arretxagatik. Muchas gracias por vuestra atención. Mónica, ¿tú qué diferencias ves, por ejemplo? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. Bueno, yo en este sentido quería añadir un poco lo que es el tema más... bueno, aparte de los riesgos que han comentado mis compañeros, claro, tenemos que darnos cuenta de en qué situaciones se trabaja en los mantenimientos de vía. O sea, son en general de todas las instalaciones. O sea, son unos trabajos que son de una duración, a veces unos son más de duración más larga, otros más corto, pero se trabaja en unas instituciones en las que es muy complicado prever la colocación de protecciones físicas y la retirada cuando se están haciendo estos trabajos en sitios en instalaciones en funcionamiento. Y luego hay otro factor que es importante, sobre todo en los trabajos ferroviarios, y es si ya en toda la construcción en general es problemático encontrar personal, pues en estos trabajos es especialmente problemático por las distancias a las que hay que desplazar a los trabajadores, porque no son sitios, muchas veces no son sitios cercanos a sus residencias, hay que desplazarles durante unos periodos largos, a veces, sobre todo en empresas grandes como las nuestras, pues a veces tienen un trabajo que está en una punta del país y a veces en la otra punta del país. Esto es problemático ya de por sí, que se suma a la problemática de la construcción en general para encontrar a personal que trabaje en las obras. Y además es problemático también formar a la gente, precisamente por esta itinerancia que suele tener el personal que se dedica al mantenimiento. Formar ya no solamente capacitar para realizar estos trabajos, sino formar a nivel de prevención.
pues por la variación que hay, los horarios, la forma en los sitios diferentes en los que se encuentran continuamente. Entonces, todo esto hace y bueno, y además hay que sumar que son trabajos muy específicos, o sea, no son trabajos, no voy a decir que en el resto de las obras no sean específicos, pero quizás son más especializados en general. Entonces, todo hace que sea mucho más complicado tener personal cualificado, encontrarlo, formarlo, desplazarlo, mantenerlo, tenerlo contento, en buenas instalaciones. O sea, es un cúmulo de cosas que dificulta la realización de este tipo de trabajos. Bien. Y para terminar, Aitor, tú como gestor, ¿qué problemática, qué diferencias Bueno, ves? pues las problemáticas, las claves ya se han dado. Por una parte, y esencial para nosotros, como comentaba Gorka, la necesidad de hacer convivir los trabajos con la circulación. Ningún trabajo se puede plantear si no es viable ese objetivo prioritario de mover personas, de hacer circular personas. Efectivamente, como consecuencia de esto, pues tenemos que ir a trabajar de noche y a asumir esos riesgos que se generan por trabajar de noche. Es decir, que no es un buen punto de partida, porque en caso de accidente, pues vamos a tener que justificar pues, el haber asumido una serie de riesgos, por tanto, el haber incumplido pues, el primer principio de acción preventiva que marca el artículo 15 de la ley, porque no hemos evitado el riesgo. Pero es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Y recordaré una incidencia que tuvimos en una de nuestras obras hace 3 o 4 años, en la cual un retraso de 15 minutos en entregar la vía, consecuencia de aplicar procedimientos de todo tipo, pero también preventivos, en una operación compleja, supuso un descuadre de circulaciones y supuso una especie de colapso en la línea Irún-San Sebastián. Claro, eso tuvo un impacto mediático, noticias, etcétera, muy importante. Pero la noticia no fue otra que el trastorno a las personas que estaban por ahí viajando, etcétera. Que es justo, es cierto, pero claro, nadie se para a pensar que quizás ese retraso tiene como origen pues, haber aplicado correctamente unos principios preventivos para evitar accidentes y para evitar muertes, quizás, ¿no? O sea, es decir, somos una sociedad que demanda cero accidentes, que denuncia los accidentes, pero no siempre estamos dispuestos a asumir ciertas incomodidades que nos genera aplicar criterios preventivos, ¿vale? Y por mi parte, como gestor ferroviario, pues efectivamente apuntar al marco normativo en el que trabajamos. Tenemos mucha normativa propia del sector ferroviario que nos obliga, como decía Gorka, a que todos los trabajos en vía se planifiquen adecuadamente, con mucho tiempo de antelación. Cada gestor tiene sus propios procedimientos y su propia sistemática. En ETS pues podemos distinguir 3 fases de toda esa gestión. Una, la solicitud de acceso a la vía, que se hace con mínimo una semana de antelación. Cada empresa que quiere entrar a la vía tiene que avisarlo a través de su responsable, a través de su referente en ETS. Tiene que informar la tipología de trabajos, la maquinaria que va a utilizar, etcétera, etcétera. Y todos los días una comisión se reúne y autoriza determinados trabajos en toda la línea. Se autorizan trabajos, se concreta en un acta en qué condiciones se dan esas autorizaciones y se traslada esa información a todas las empresas, de manera que todas las empresas que van a entrar en la vía tienen información de todas las autorizaciones que se pueden dar para ese día. Y luego, en un tercer paso, pues el permiso se concreta en el momento de acceder a la vía, ¿vale? Y para esto, también lo apuntaba Gorka, es fundamental la figura de los encargados de trabajos, de los pilotos de vía, que son figuras pues, bueno, estrictamente ferroviarias. Cada gestor tiene sus criterios y puede haber diferencias entre gestores, pero en cualquier caso son personas con conocimientos ferroviarios formados por el gestor, a los que se les deposita de alguna manera la máxima autoridad, la máxima responsabilidad sobre ese tramo de vía que están cuidando, ¿vale? Son ellos los que se comunican con el puesto de mando para solicitar el acceso. La comunicación se hace
conforme a un código propio y una sistemática de registro pues, en la que nos aseguramos que el mensaje que se da y el que se recibe es el mismo. Aseguran el tramo ferroviario, comprueban que no hay tensión, señalizan, etcétera, etcétera. Y muy importante, están en permanente contacto con el órgano de gestión, en el caso de ETS, el puesto de mando, ¿vale? De cara a cualquier incidencia o emergencia que pudiera surgir. Y por mi parte esas son un poco las Vale, pues muy bien. características importantes. Hemos terminado con esta pregunta. Os voy a lanzar la tercera pregunta, que es ¿cómo han evolucionado desde el punto de vista preventivo en este tipo de trabajos? ¿Cómo veis el futuro en este tipo de obras? Alfonso, a ver, ¿qué opinas tú? Bueno, las que casco Alan por la participación y, bueno, pues un poco hablando de la evolución, ¿no? sobre el sector. No sé si hay cinéfilos en la sala, pero puedo poner un par de ejemplos. Las obras ferroviarias, pues quizás sean algo parecido a la película de Mad Max, ¿no? En el que hay un montón de personas peleándose por hacer un trabajo con maquinaria que hace mucho ruido, que contamina mucho. Esto es de donde venimos, ¿no? Quizás más el pasado, y lo que queremos es pues, llegar a hacer una película como la de Transformers, ¿no? En la que pues, podamos usar la tecnología, máquinas más evolucionadas, y un poco es en lo que estamos. El sector ferroviario está intrínsecamente ligado a la mecanización, al uso de maquinaria en las obras y en los mantenimientos, y lo que tratamos es de conseguir que cada vez tengamos pues obras y máquinas que sean más seguras, que tengamos menos trabajos manuales y que podamos trabajar con más maquinaria para reducir pues, sobreesfuerzos, accidentes relacionados con lo que decía Gorka, ¿no? De tener muchas personas trabajando en una zona de trabajo peligrosa. Entonces necesitamos máquinas más seguras, más versátiles. Cada vez trabajamos con máquinas más sostenibles también, máquinas eléctricas o máquinas híbridas que lo que hacen es reducir otros riesgos como son pues, los temas de ruidos, los temas de vibraciones, los temas de generación de polvo de sílice, de agentes cancerígenos y que hacen que las personas estén en un entorno más saludable y pues la evolución también nos está llevando a trabajar cada vez con máquinas más seguras, más inteligentes, ¿no? Pues máquinas que incorporan sistemas como detección de dónde están los trabajadores situados para evitar que se trabaje en zonas de riesgo porque la máquina no lo permite, o que avisa al trabajador con pulseras o detectores de que está en una zona insegura, sistemas tecnológicos como drones para hacer inspecciones de zonas de obra o mantenimientos para reducir otros trabajos más manuales. Entonces, bueno, pues un poco la evolución va en este sentido. En cuanto al futuro, bueno, pues yo creo que el futuro, pues tanto en España como en la Unión Europea, pasa por la movilidad más sostenible, movilidad pues cada vez más eléctrica, y el ferrocarril pues está en la vanguardia en este sentido, con lo cual pues cada vez habrá trenes y habrá infraestructuras más seguras, más rápidas. En España se están haciendo ya pruebas para que el tren de alta velocidad llegue a 500 km/h, con mejoras aerodinámicas en las máquinas, con mejoras en los motores eléctricos. Entonces, nuestra parte, que es la de mantener esas infraestructuras en correcto estado, pues tiene que seguir esta evolución en cuanto a que también esta tecnología llegue a esos niveles de calidad. El futuro también pasa por la digitalización, bueno, pues en la infraestructura ferroviaria ya estamos montando sistemas de IoT, de Internet de las cosas, asociados al mantenimiento ferroviario. Pues cada vez ya hay más gestores que empiezan a implantar sistemas de inteligencia artificial y detección temprana de defectos en las vías, mediante sensores, mediante sistemas de balizamiento, sistemas inteligentes, que lo que hacen es que el mantenimiento preventivo sea mucho más eficaz y podamos hacer mucho más mantenimiento preventivo y menos correctivo. El mantenimiento preventivo es mucho más seguro, con lo cual pues, esa evolución tecnológica también reducirá los accidentes, ¿no? Muy bien. Y tú, Aitor, por ejemplo, ¿cómo ves esta evolución y cómo es el futuro? Bueno, pues coincido con Alfonso. Ya después de 30 años de
de aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues efectivamente toda esa evolución es patente. Maquinaria, sistemas de gestión. Yo apuntaría, bueno, adicionalmente a lo que ha comentado Alfonso, pues que efectivamente cada vez hay más conciencia de prevención entre los trabajadores, cada vez están más habituados a recibir instrucciones preventivas, a interactuar con los técnicos de prevención y coordinadores. Lo mismo los jefes de equipo, los jefes de obra. O sea, en el momento en que una persona tiene bajo su responsabilidad o un equipo de trabajo, empieza a asumir que la prevención es importante en ese trabajo. Otra cosa es lo que cada uno entiende por la medida que le pone cada uno, ¿no? Pero hay un avance. Fruto de ese avance, pues las estadísticas también nos ayudan. Si hace 25 o 30 años teníamos en la Comunidad Autónoma Vasca en torno a 80 o 85 accidentes mortales, pues los últimos años estamos teniendo 25, 30. Lo mismo los accidentes graves, que hemos pasado de tener 1.500, 1.600 a tener 650. Y lo mismo con las estadísticas del territorio nacional. Pues esa es la evolución del mundo preventivo durante estos 30 años y esa diferencia de tragedias y de accidentes mortales y accidentes graves, pues es fruto de ese esfuerzo colectivo de todas las personas que estamos en esta fiesta, ¿verdad? Pero bueno, queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer y, a mi juicio, hay que pensar en un cambio en la sistemática de trabajo, porque si seguimos trabajando igual, mi opinión es que difícilmente vamos a conseguir rebajar ese número latente de accidentes mortales que seguimos teniendo. Entonces hay que pensar pues, en otras cosas. Creo firmemente que estamos ante un punto de inflexión en el que pues, tenemos que incorporar nuevos elementos a la gestión preventiva de las obras y de la industria, y tenemos que limpiar pues, algunos de los elementos que no han ayudado o que no han servido para ese fin de reducir accidentes. Creo que la clave está en ganar en cultura preventiva, en buscar herramientas sistemáticas de trabajo que hagan ganar en cultura preventiva a todos los niveles: población trabajadora, mandos intermedios, directores de obra, gerentes, administración, etcétera, etcétera. Vale, muy bien, es que ricasco. Y por último, os voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo se podría mejorar el sector a nivel preventivo? ¿Qué aspectos clave destacaréis en este tipo de trabajos para una buena gestión preventiva? ¿Y se puede aprender de otros países? Tú que viajas mucho, Alfonso, cuéntanos a ver lo que ves por ahí. Vale, bueno, a ver, un poco respondiendo a las tres preguntas, sin repetirme con la respuesta anterior de cómo mejorar, ¿no?, la gestión preventiva. Quizás en cuanto a los aspectos clave, bueno, antes estaban hablando los compañeros, ¿no?, de la tipología de trabajos. Básicamente, en las obras y mantenimientos ferroviarios tenemos dos formas de trabajar, o bien en bandas de mantenimiento, trabajando cuando no pasan trenes, ¿no?, en periodos muy cortos, o bien pues cuando podemos hacer una renovación de tramos más largos en los que ya se hace un corte de línea y trabajamos de forma más intensiva. En el primero de los ejemplos, en las bandas de mantenimiento, pues no sé, por poner un ejemplo, la semana pasada estaba en Metro de Madrid, a las 2:30 de la mañana es cuando nos dieron el corte de vía, ¿vale?, porque pues 15 minutos antes pasó el último metro, y a las 4:45 teníamos que salir de la vía y ya pasaba el primer metro. Entonces, en esas poco más de 2 horas teníamos que hacer el cambio de 10 placas de hormigón armado para que quedaran perfectamente situadas, alineadas y por ahí pasen trenes. Entonces, pues las personas que tenemos, utilizando el símil, tienen que trabajar como una orquesta sinfónica. O sea, todo el mundo sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Tenemos gente muy cualificada, con muchos conocimientos, que trabajan casi de forma automática, o sea, sin tener demasiado tiempo en pensar las cosas ni en improvisar, porque está todo muy planificado, tenemos el tiempo justo para hacer el trabajo, con lo cual necesitamos eso, pues personas súper cualificadas que conozcan muy bien lo que tienen que hacer y además que tengan pues un director de orquesta, que es un encargado, que los sepa manejar y que sepa conseguir algo muy difícil, que es un equilibrio entre
corre, 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 que en 2 horas entregamos la vía, y trabaja seguro, que no quiero que te hagas daño. Entonces, la figura clave, el aspecto clave es tener encargados muy concienciados y muy profesionales que sepan hacer muy bien su trabajo, ¿no? Por poner otro refrán, como decía antes JJ, pues cuando el gato no está, los ratones bailan encima de la mesa, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Como no tengas unos encargados pues que estén allí, que controlen los trabajos, pues el problema es gravísimo. En cuanto a cómo veo las cosas fuera en el extranjero, en otros países, bueno, sinceramente yo creo que a nivel ferroviario en este país estamos en el top a nivel mundial en cuanto a construcción ferroviaria, y las empresas constructoras estamos trabajando en todo el mundo en proyectos de última generación ferroviaria, con lo cual yo creo que siempre se aprenden cosas, pero el nivel de desarrollo ferroviario que hay en España es ejemplo a seguir en todos los países del mundo. Yo he montado vía en Europa, no sé, en Inglaterra, en Suecia, en Dinamarca, en Italia, en Estados Unidos, en México, y o sea, las empresas españolas somos de las más demandadas para hacer la construcción ferroviaria. Quizás algo que tengamos que mejorar en cómo hacemos las obras aquí es en aspectos de comunicación, ¿vale? Pues en visitas en otros países, sobre todo en Latinoamérica, en países como Brasil, que tienen una cultura preventiva muy desarrollada, o otros países como México, hay prácticas muy habituales pues de una herramienta de trabajo que se llaman los DDS, los diálogos de seguridad, en los que en todas las jornadas pues, los cabos, que son los capataces, junto a los técnicos de prevención, pues juntan a las personas para dar unas breves instrucciones de cómo hay que hacer el trabajo de forma segura, y a la vez pues siempre lanzar pequeños mensajes preventivos, ¿no? Pues mensajes de planificación, de coordinación, de comunicación, trabajos de calistenia a veces para que la gente se suelte y se concentre en lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto en España no lo ves, y creo que es una buena práctica. Aquí quizás aún tenemos un poco arraigada la cultura de que el que pregunta es el débil, ¿no? La gente habla poco en las obras y se comunica poco. Entonces, creo que mejorar la coordinación para que podamos conseguir que todo este trabajo que os estamos contando, que tenemos que hacer en planificaciones muy estrictas, en plazos temporales muy cortos y con muchas personas trabajando a la vez, si no hablamos y no nos comunicamos, será mucho más difícil, ¿no? Con lo cual, creo que es una mejora de otros países que tendríamos que importar. Muy bien. Bueno, y tú, Aitor, ¿cómo crees que deberíamos de mejorar? ¿O cómo lo ves? Bien, pues yo en la intervención anterior comentaba pues que estamos, a mi juicio, ante un punto de inflexión en el que tenemos que empezar a meter cosas nuevas y quitar quitar cosas que no aportan valor. Entonces yo voy a apuntar sobre 3 elementos que yo eliminaría o que creo que tenemos que cambiar. Uno, el exceso de papeles. Hemos creado una sistemática de trabajo durante estos 30 años pues basada en los papeles que nos generan un trabajo engorroso, un trabajo con una dedicación infinita, y papeles que no siempre luego tienen su continuidad en la gestión y tienen su resultado en que los trabajadores a los que van destinados esos papeles pues reciben mejoras concretas, ¿vale? Pues eso creo que hay que cambiarlo. Seguimos teniendo documentos excesivamente genéricos, excesivamente grandes. Nos acordamos de todo tipo de catástrofes, de todo tipo de, no sé, de situaciones raras, de animales salvajes, y luego se nos olvida en los planes de seguridad pues indicar cómo vamos a resolver actuaciones sencillas o concretas, con qué recursos y de qué manera. Bueno, a mí me toca ver muchos planes de seguridad del ámbito ferroviario y sigo encontrando, y no es casual, planes de seguridad en los que no se habla del tren. Claro, pues hemos creado esa sistemática en la que con tener el papel era suficiente. Entonces eso yo creo que hay que quitarlo. Tenemos que escapar de esa situación que muchos habréis vivido,
yo sin ir más lejos, la semana pasada la viví, en la que me llama un compañero y me dice: Aitor, hemos tenido un accidente, fue un incidente, no había habido daños. Me dice: lléname de papeles. Y, hombre, pues no, lo que habrá que hacer es analizar con rigor lo que ha pasado, establecer un plan de acción, no sé, hacer reuniones con las personas responsables de ese trabajo que se está desarrollando, formación a los trabajadores, es decir, habrá que implantar sistemas pues, que ayuden a controlar esas circunstancias, esas situaciones de riesgo. Tenemos que explorar nuevas formas de hacer prevención. Alfonso comentaba los diálogos de seguridad que existen en Brasil, los briefings de seguridad que son muy habituales en la industria. Son elementos que están empezando a aparecer, pero que todavía o no somos capaces de medir o no somos capaces de hacerlos valer en nuestras empresas. Seguimos pidiendo registros, seguimos pidiendo papeles. Y este otro tipo de actividades pues van mucho más en la dirección de que el trabajador conozca lo que se quiere de él y en crear esa cultura preventiva que demandaba. Bueno, la Administración, Inspección de Trabajo, jueces fiscales, son clave en esta transformación. Mientras la Inspección de Trabajo siga pidiendo papeles, siga pidiendo registros, siga analizando los papeles hasta la última coma para ver dónde está el fallo, pues claro, la consecuencia directa de esto es que vamos a trabajar haciendo papeles. Por tanto, creo que es necesario esa reflexión y que la Administración, inspectores, jueces fiscales, pues sepan también medir ese contexto en el que trabajamos los técnicos de prevención y en el que se desarrollan las actividades preventivas de la obra. Por supuesto, eliminaría de toda esta ecuación pues, el sufrimiento y los procesos judiciales que están viviendo cientos y cientos de compañeros y compañeras. Procesos judiciales que sacan de la profesión a muchos profesionales válidos, porque es una presión muy importante. La memoria de la Fiscalía del año 24 hablaba de 350, 370 sentencias, de las cuales el 80% eran condenatorias. Si tenemos 500 accidentes al año, accidentes mortales me refiero, y luego todo eso tiene un impacto en procesos penales y acaba habiendo 300 sentencias, de las cuales el 80% son condenatorias, pues imaginaos la dimensión que tiene todo esto. Porque, claro, esto es solamente el ámbito penal. Luego tenemos también los recargos de prestaciones, las indemnizaciones por vía civil. O sea, es decir, los técnicos de prevención estamos demasiado paseándonos por juzgados. Y no es justo. No es justo porque, además, está aceptado que nadie, o sea, que no se trata de reprochar una mala actuación a un técnico ni de meterle en la cárcel, se trata de indemnizar a una familia o a una persona que ha sufrido un accidente. Pues hombre, quizás tenemos que buscar otra manera de conseguir ese fin, que no sean los técnicos de prevención, encargados de obra, directores de obra, que también los hay, quienes paguen la cuenta siempre. Otro elemento que yo cambiaría, creo que tenemos que conseguir mayor integración de la prevención en otros ámbitos de la obra, en otros ámbitos de la empresa. Nos lo dice la ley, pero no siempre se percibe esa integración. Los técnicos de prevención en muchas ocasiones siguen siendo islas que trabajan por su cuenta y muchas veces pues, con presiones en contra y con malas condiciones de cara a sus responsables o a sus empresas o a sus obras. Incluso los coordinadores de seguridad y salud, cuando está claro en el reglamento, en el 1627, que tienen que ser parte de la dirección de obra, pues esa integración pues no siempre es efectiva y no siempre es de igual a igual. Y por último, pues otro elemento que yo creo que tenemos que reflexionar es sobre el poco atractivo que tiene la profesión del técnico de prevención, en lo que comentaba Mónica, y las pocas personas que se incorporan a esta profesión en los últimos años. Así como hace 20 años se incorporaban cientos y cientos de técnicos de manera continua en todos los cursos que se daban, pues hoy en día se incorporan poquísimos. Pero claro, si pensamos un poco en mis dos argumentos anteriores, es decir, el exceso de papeles complicados, de papeles que nadie lee, de papeles que nadie gestiona, y si encima le metemos esa ecuación
a esa ecuación. La variable de la gran presión en la que están sometidos los técnicos por esa dificultad en forma de juicios, etcétera, pues aquí tenemos un poco la respuesta. Eso sería lo que yo cambiaría. Bueno, ondo. Bueno, eskerrik asko, bukatu dugu ja gaurko mahai inguru honekin, eskerrik asko denoi parte hartzeagatik, eta ez dakit norbaitek galderaren badaukan zalantzaren bat, eta ostantzean kafe hartzaren gara, deskantzen gara.